Hola a todos. En esta serie de videos la intención es mostrar cómo comprobar el estado de los semiconductores utilizando un multímetro en la escala de diodos. Ver cuáles son los valores, qué es lo que estamos midiendo en caso de los semiconductores. Aplicar también esos valores que nos da al momento de medir esos semiconductores en placa. Y a partir de esas mediciones, si podemos sospechar de no solamente que el semiconductor esté afectado, sino que haya un problema más allá de ese semiconductor o de ese componente. Primero vamos a empezar con medición de diodos. En este caso vamos a ver en este primer video diodos rectificadores, diodos Shockley. Vamos a ver no solo algunas de las características, sino la medición con el componente desconectado y aparte con la medición de los componentes en placa. Para empezar tenemos que tener en cuenta que cuando medimos con un multímetro en modo diodo, lo que estamos midiendo es tensión, no es resistencia. Estamos midiendo qué caída de tensión tenemos entre las puntas del multímetro. Aproximadamente los multímetros entregan alrededor de los 3 volts entre puntas en lo que es la medición por diodos, y la magnitud que nos da es qué caída de tensión tenemos entre esas puntas. Los diodos rectificadores de silicio normalmente tienen una caída de tensión de 0,6-0,7 volt. No significa que sea exacta, es aproximadamente. Puede haber entre 0,4 y hasta 0,8. Podríamos considerar entonces entre 0,6 y 0,7 volt para lo que es el silicio en los rectificadores. El símbolo comúnmente que es esto, esta línea menos representa el cátodo y el triángulo o la flecha representa el ánodo. Para polarizar en directa a un diodo necesitamos alimentar con positivo al ánodo y con negativo al cátodo. De esa manera se va a superar una tensión de umbral que es de 0,6 o 0,7 para el caso del silicio, y a partir de esa tensión comienza a conducir el diodo. Valores que hay que tener en cuenta en estos diodos. Uno es la corriente máxima admisible, que obviamente no tiene que ser justo la corriente que nuestro circuito consume, sino que tiene que ser por lo menos unas 3 veces mayor. También la tensión de pico inverso o pico repetitivo inverso. Normalmente se elige unas 5 veces mayor. Lo normal en una fuente de 12 volts se ponen diodos de 100 volts de pico repetitivo inverso. Y hay otro valor importante que es el tiempo de recuperación en inversa. ¿Qué quiere decir eso? El diodo, cuando se polariza en inversa, tiene un tiempo de actuación hasta que se corta la corriente del diodo. Para el caso de los rectificadores no es importante. Los rectificadores de baja frecuencia, 50-60 Hz. Ya para los diodos Shockley, que vamos a ver ahora en un ratito, sí es importante. No es lo mismo un diodo Shockley que tiene un tiempo de recuperación en reversa de 200 milisegundos, perdón, no milisegundos, sino microsegundos, de 200 microsegundos, a uno de 20 microsegundos. Por eso es importante tratar de reemplazar los diodos por los mismos que están especificados, y si no, por lo menos por uno de mejor característica. En caso de los rectificadores, si soporta más corriente, si soporta más voltaje de pico inverso, mejor. Pero en el caso de los diodos Shockley, el tiempo de recuperación en inversa tiene que ser igual o menor. O sea, si tenemos uno de 100 microsegundos,
podemos poner uno de 50 o de 20, pero no uno de 200. Eso voy a agregar un video a continuación para que vean cuál es ese efecto. Bueno, lo que vamos a ver es una señal de 50 Hz en uno de los canales, y para el segundo canal vamos a ver la misma señal rectificada a través de un diodo rectificador de silicio. Ahí vemos la señal resultante rectificada, y vamos a ir subiendo la frecuencia para poder ir definiendo o para poder ir viendo cómo es que se va deformando la señal rectificada. Sería como que el diodo se opone a entrar al corte. Acá estamos a 50 Hz. Ahora vemos a 10 kHz que perdimos amplitud y forma de la onda de salida rectificada. Como que el que sería el corte del semiciclo negativo intenta seguir conduciendo por un periodo breve de tiempo. Ahí vemos las señales encimadas para ver la diferencia, y vemos como ahí en el ciclo negativo que debería entrar en corte hay una curva que deforma la señal de salida. Ahora estamos con una señal de 1450 kHz o 1.45 MHz, que es una señal típica de una de las fuentes switching, y vemos ahí la deformidad que tiene la señal resultante de salida. Perdimos muchísima amplitud y como que no se puede identificar el corte del semiciclo negativo. Arriba en la pantalla van a ver lo que es el multímetro, está en la escala de diodos. Si yo cortocircuito las puntas, me da 0,0105, que es el error que tengo entre las puntas y el multímetro. En este caso vamos a probar un diodo rectificador típico de silicio. El cátodo tiene una banda blanca. Eso tenemos que polarizarlo a negativo y el ánodo a positivo, y nos va a dar la caída de tensión que tiene la juntura del diodo, que en este caso es de 0,4. Dijimos que era entre 0,6 y 0,7 aproximado. 0,4 es válido. Si polarizamos en inversa, no tenemos que tener una caída de tensión muy alta que no va a dar abierto. Estamos en inversa, nos dice abierto. Volvemos a directa y en este caso nos dice 0,40. Vamos a probar el que está al lado de la misma manera. La franja nos indica el cátodo y en este caso tenemos 0,60. Está dentro de los parámetros que dijimos, 0,60, 0,70 volt, pero son aproximados, o sea, 600 milivolts o 700 milivolts. Polarizamos en inversa y nos da abierto. Algo para tener en cuenta cuando medimos semiconductores: si nos tiene que dar entre 1 volt, 600 milivolts, 200 milivolts,
hay una cosa que sí no nos tiene que dar ningún semiconductor, que es un cortocircuito. Si yo junto las puntas, para este caso, bueno, ahora me está dando 0 volt prácticamente, porque los 3 primeros ceros serían milivolt. Un semiconductor nos puede dar varios valores, pero lo que no nos tiene que dar es corto. Después hay métodos para medir un tipo de semiconductor u otro. Vamos a ver ahora este diodo que está al lado, cuánto nos da. A la derecha tenemos la franja que nos indica cuál es el cátodo del diodo y nos muestra prácticamente que no hay caída de tensión en el diodo. Que ya podemos decir que está en cortocircuito. No haría falta que lo midiéramos en inversa porque un diodo no puede dar este valor de tensión de juntura. Esto es un corto. Igualmente, vamos a invertir la polaridad y nos sigue dando un corto. Este diodo está en corto. En caso de que estuviera en una placa, sí tenemos que medirlo en directa y en inversa. Pero si el diodo lo tenemos suelto, si está sin conexión, y en cualquier medición, tanto en directa como en inversa, nos da un valor de 0 volt en caída de tensión a la juntura, el diodo está en corto. No sirve. Ahora veamos lo que sería un puente de diodos. En este caso, pensemos lo siguiente. Si nosotros medimos en lo que sería la entrada de alterna con el negativo en este punto y el positivo en este punto, este diodo queda polarizado en inversa, no conduce. Este diodo queda polarizado en directa y sí conduce. Viene para aquí y el ciclo negativo nos queda acá. Este que está en positivo, este nos queda en directa y viene a este punto. Este nos queda en inversa y no conduce. ¿Qué vamos a medir? ¿Qué tensión vamos a medir si ponemos los puntos del negativo acá y el positivo acá? Vamos a medir un circuito abierto porque nos conduce, pero tanto el positivo como el negativo acá no tiene conexión, está abierto. Así que la primera medición que podemos hacer en un puente de diodos es medir la entrada en alterna. Normalmente en este tipo de diodos, donde viene marcado es el positivo, el lado opuesto es el negativo y el centro es alterna. En cualquier tipo de puente de diodos, siempre que viene marcado es el positivo. El opuesto es el negativo. Los centrales o los restantes que nos queden es la entrada de alterna. Nos posicionamos sobre la entrada de alterna y nos da abierto. Bien, ¿eso qué significa? Que no tenemos al menos un corto en el puente de diodos. No significa todavía que esté bien. Ahora, si medimos desde el lado positivo y negativo, de la misma manera en cualquiera de las polaridades, la condición va a ser la misma. Nos tiene que dar circuito abierto. Medimos entre positivo y negativo y nos da circuito abierto. Ahora, si ponemos en la salida negativa del puente de diodos, lo que nos encontramos a la entrada del puente son los ánodos. Así que si ponemos el positivo en la salida negativa del puente del diodo,
tenemos que poder medir un diodo en cada uno de los extremos de la entrada de alterna. Este sería un diodo que podríamos medir y este sería el otro. Así que bueno, vamos con el positivo al negativo y a una entrada de alterna tenemos 0,5 volt para una entrada y 0,5 volt para la otra. Podemos medirlo en inversa a ver si hay una fuga. Y nos da abierto y nos da abierto. Lo mismo sería para el caso del positivo. Si queremos medir los diodos en condición de directa, tenemos que poner la punta negativa en la salida positiva del puente de diodos. ¿Por qué? Porque es el cátodo lo que está primero hacia la salida de positivo. Pongo el negativo en la salida de positivo, me voy a un terminal de entrada alterna, mido 0,5 y mido 0,5. Lo mismo si pongo en inversa. Si tuviéramos fuga tendría alguna medida, pero no tengo fuga. Podemos decir que este puente de diodos está bien. Volvemos. ¿Cuáles son las primeras mediciones que hacemos? Entrada de alterna, con polaridad invertida, salida en continua, invertimos la polaridad y siempre nos tiene que dar abierta. Después, si nos paramos con una punta en cualquier entrada de la C, para una de las salidas tenemos que tener continuidad. En este caso tenemos continuidad, tenemos que ir a la otra pata y también tenemos que tener continuidad. En este caso lo que estamos midiendo es la salida positiva del puente. Observen una cosa. Dijimos que cada diodo tenía una caída de tensión de 0,5 volt. Vamos a poner en corto la salida del puente de diodos. Supongamos que está en una fuente switching y hay un bruto corto a la salida. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es la primera medición? La entrada alterna. Medimos la entrada alterna y tenemos 1 volt. Sabíamos que cada diodo era 0,5, cada diodo era 0,5. Como tenemos un corto a la salida, estamos midiendo 2 diodos en serie. Así que si tenemos en un puente de diodo rectificador una tensión aproximadamente a 1 volt, ya tenemos que tener en cuenta que a la salida del puente de diodos tenemos un corto. Esta es una medición buena para hacer cuando estamos reparando una placa. Lo primero que hacemos es, bueno, lo que yo hago por lo menos, ir al puente de diodos y medir la entrada. Ir al puente de diodos, medir la salida. Cuando esos valores me dan así abiertos, o sea que superan los 3 volt, que es lo que entrega, no me fijo si hay otro problema. Sigo más adelante del circuito. Ojo, puede ser que haya un diodo abierto, que eso nos va a traer otros problemas. Pero en la mayoría de las fallas, con esas dos mediciones que nos tienen que dar abiertas, ya nos dicen, según el valor que tengamos, si es aproximadamente un volt con 2 puede llegar a ser, un volt con 4, tenemos un corto a la salida. Normalmente, por más que esté conectado en una placa y nosotros midamos desde la entrada del puente de diodos, nos va a dar abierto. En este caso acá tenemos otro puente de diodos, lo vamos a probar como dijimos antes. Primero, medición la entrada alterna, abierto, medición la salida del puente de diodos abierta. La otra medición era pararme en una pata alterna y en una de las patas tengo que tener conducción. En este caso estoy con la negativa. En la entrada alterna voy a poner la positiva. La positiva la tengo que poner en el negativo del puente para que me dé conducción. 0,49 y también la tengo que tener en la otra pata. Son 2 diodos de los 4.
Lo mismo ahora, vamos a poner la pata positiva, por lo que tengo que tener continuidad con la salida positiva. O sea, volvemos y yo me pongo con el negativo, por ejemplo, en esta entrada de alterna, y el positivo me paro sobre el positivo de la salida del diodo, no tengo conducción, porque me queda el diodo inversamente polarizado. Este es el ánodo, me queda el negativo, este es el cátodo, me queda el positivo. Pero si me voy con el positivo a la salida negativa del puente de diodos, sí tengo conducción. Dejo esta punta acá, me paso la otra entrada de alterna y también tengo conducción. Veamos para el caso en otro encapsulado, que vendría a ser el SMD. Estos los encapsulados los vamos a ver cuando miramos en las placas. Para el primero, que no sé si ya se ve que pasó a mejor vida, vamos a medir la entrada. Ya nos da un valor muy bajo, un corto. Vamos a medir la salida y nos da corto. Invertimos la polaridad para sacarnos de dudas, pero ya con esa medición no hace falta. Nos da corto. Para el segundo, la verdad que no sé si está bien o está mal, nos paramos en una de las entradas de alterna con una punta y con la punta negativa que vamos a buscar la salida positiva del puente de diodos. Esta. 0,55 para uno de los diodos. Cambiamos la de alterna, seguimos en la salida positiva y tenemos 0,55 para el otro diodo. Aprovechamos que estamos midiendo esta entrada de alterna y nos pasamos a la otra pata y nos tiene que dar abierto. Pasamos a la otra pata alterna, volvemos a la pata anterior y nos tiene que dar abierta. Ahí controlamos dos diodos de los 4. Invertimos la polaridad, vamos con el negativo a la entrada del puente y vamos a buscar la salida negativa, que debería ser esta. 0,55 para uno de los diodos, 0,55 para el otro. Invertimos la polaridad para ver si tenemos fugas y no tenemos fuga en ninguno de los dos diodos. En caso de tener fugas, siempre cuando midamos la entrada o la salida vamos a tener un valor. O sea, la primera medida, medir entrada y salida, la única falla que nos quedaría posible es un diodo abierto, que es muy raro. Esto es con respecto a los diodos rectificadores. Vamos a ver ahora lo que es, bueno, en este caso vamos a ver los diodos Shockley. Diferencias entre un diodo Shockley y un diodo rectificador. Primero, menor tiempo de restauración en inversa, que lo hace apto para alta frecuencia. Menor tensión de barrera o de juntura, 0,2 volt aproximadamente, lo hace muy eficiente. Pero en las tensiones máximas, ahí sí que tenemos un problema, no suelen superar los 40 volts. Veamos respecto al menor tiempo de restauración en inversa. Se hace una señal de 1 kHz rectificada por un diodo rectificador normal. Como vemos, el semiciclo negativo estaba deformado y en este caso está rectificado por un diodo Shockley. Vemos que el corte es normal. Ahí está otra vez el diodo rectificador común a 1 kHz. Y ahora lo vamos a ver a través de un diodo Shockley. Veamos por qué decimos que la tensión de juntura de 0,2 volt lo hace un diodo más eficiente. Consideremos para un diodo rectificador la tensión de juntura
para el silicio es entre 0,6 y 0,7 volt. Aproximado, porque se encuentran valores entre los 0,4 y los 0,8 volt. Y para un diodo Shockley tenemos una tensión de juntura de 0,2. Como vamos a ver cuando hagamos algunas mediciones, vamos a tener de 0,14 volt. Si consideramos para ambos diodos una corriente de 1 amper, vamos a hallar la potencia. ¿Cómo calculamos la potencia del diodo? La potencia del diodo es la tensión de juntura por la corriente del diodo. La tensión de juntura también es igual a la tensión de entrada menos la tensión de salida del diodo por la corriente del diodo. En este caso vamos a considerar la más extrema, 0,8 volt. Para una corriente de 1 amper nos va a dar una potencia de 800 miliwatts. Ahora, para el caso del diodo Shockley, vamos a tener en este caso una tensión de juntura de 0,14 por la corriente que es 1 amper, nos daría una potencia de 140 miliwatts o 0,14 watts. Vemos que para las mismas corrientes la potencia disipada es mucho menor en el diodo Shockley. Pero aparte tenemos que considerar otra cosa. En los semiconductores tenemos una característica o un valor que se llama resistencia térmica. Este valor se la suele expresar en grados centígrados watt. Puede ser una resistencia térmica de 50 grados centígrados watt. ¿Qué quiere decir eso? Con eso podemos hallar cuál es la temperatura de elevación del componente para esa potencia. Por ejemplo, para el caso de 800 miliwatts tendríamos que hacer 50 por 800 miliwatts y nos daría una temperatura de 40 grados centígrados. Para el caso de el diodo Shockley nos daría un valor de 7 grados. Esto es la diferencia de temperatura, es la temperatura de elevación del componente. Quiere decir que a esto hay que sumarle la temperatura ambiente. Para el caso del rectificador, a una temperatura ambiente de 25 grados, estaríamos en 65 grados. Y para el caso del Shockley, estaríamos en una temperatura de 32 grados. Los semiconductores a partir de los 50 grados, ya en el corto o mediano plazo, nos pueden traer algún problema. Pero en esto es lo que se basa que el rendimiento, al tener menor tensión de juntura, serían 0,2 o 0,14 contra 0,8, hace que la disipación del componente sea menor. Sí, un inconveniente que tienen los diodos Shockley es que no pueden trabajar con tensiones altas. Llegan normalmente hasta unos 40 volt aproximados. Cuando un rectificador podemos estar en 400 o mucho más. Por eso no podemos utilizar un diodo Shockley como rectificador en la entrada de una fuente switching o en una fuente capacitiva o en cualquier otra etapa que la tensión se eleve arriba de los 40, 50 volts. Así que bueno, vamos a seguir y vamos a ir midiendo estos componentes a ver cuál es el comportamiento. ¿Cómo podemos reconocer un poco un diodo Shockley mediante la medición? Es que la caída de tensión de la juntura del diodo es menor, ronda los 0,2 volts. En este caso tenemos la banda de negativo en este lado
Este sería el ánodo, lo vamos a medir en inversa y nos tiene que dar abierto. Efectivamente nos da abierto. Vamos a medir en directa el negativo donde está la banda dibujada del diodo y nos da una tensión de 0,2 volt. Una manera de identificar si un diodo Shockley, aparte de su nomenclatura, es la caída de tensión. Dentro de los 0,2 volt es un diodo rápido, es un diodo Shockley. En este caso que tenemos acá al lado, también es un diodo Shockley y es una combinación. Casi siempre viene dibujada la combinación como la tenemos en el de al lado. No sé si se puede ver o si lo llegan a ver. Casi siempre son diodos enfrentados. En este caso son diodos con sus cátodos enfrentados a la pata central. Es decir, que si yo me poso con la punta positiva del multímetro, estoy polarizándolo en inversa. Tiene que darme abierto para los dos extremos. Invierto la polaridad, me tiene que dar la caída de tensión del switching, aproximadamente del switching, del Shockley, aproximadamente 0,2 volt. 0,13, 0,13. No está mal en este tipo de encapsulados y de configuración de diodos medir los extremos que nos tiene que dar abierto. Vamos a ver al de al lado. Vamos a ver cuál es el cátodo. Para eso, en este caso, estoy polarizando con negativo la pata central. También vemos los 0,2 volt. Polarizamos en inversa. Eso quiere decir que los cátodos están unidos en la pata central. También los podemos encontrar en este encapsulado. Aquí estoy polarizando en inversa. Y acá en directa tenemos 0,29. El símbolo de los diodos Shockley es este. Como en el caso anterior, el cátodo con negativo vendría a ser el de la banda, que en este caso tiene estas dos curvitas, y el ánodo, como igual el caso anterior, es la flecha. También puede ser esta, cátodo para la banda y ánodo en este caso para esta media flecha. En este caso, como dije antes, si uno tiene que reemplazar un diodo Shockley y no puede identificar la matrícula o la nomenclatura del diodo, lo que hay que tratar de saber es a qué frecuencia trabaja para ver si el tiempo de recuperación en inversa es adecuada a la del diodo que vamos a poner. Tiene que ser menor o igual a la que está instalado, no mayor. Como se vio en el video con el osciloscopio del efecto que produce este tiempo de transición o de retardo en inversa. Bueno, para que no se haga tan extenso el video, voy a pasar para el segundo video lo que es los diodos LED, los fotodiodos y los transistores BJT. Y ahora vamos a hacer la medición de diodos, Shockley, rectificadores, rectificador puente. Vamos a hacer las mediciones en placa. Después en los comentarios déjenme si está bien que deje parte del video para uno próximo o si no hay problema en hacer un video largo.
Como veo que se excede ya la media hora, me parece un poco denso, pero déjeme el comentario. En este caso vamos a medir esta placa. Esta placa creo que es de un sensor térmico que se malogró, se cayó, perdió el termistor. Así que vamos a hacer las mediciones y vamos a ver de ir interpretando según los valores, ya sea el estado de los componentes o... Acá lo que tenemos es un puente de diodos. La serigrafía está un poco manchada, un poco de flux que ha tenido la placa, pero vamos a ver si la podemos limpiar y si no igual la podemos hallar con las mediciones. Ahí creo que apareció. Vamos a ver si... Ahí está, tenemos marcado lo que es el positivo y el negativo. Y bueno, como dije, lo que yo acostumbro a hacer es medir primero la entrada del puente de diodos. Me da abierto, por las dudas invierto la polaridad y me da abierto. Mido la salida, me da abierto, invierto la polaridad por las dudas y me da un valor de 670. En este caso estoy polarizando en sentido inverso el circuito. Es un valor correcto. Después vamos a ver en otros videos por qué digo que es un valor correcto. Vamos a medir los dos diodos que corresponden a la salida negativa del puente. Pero como vimos antes, tengo que usar la punta positiva. Mido el primer diodo, 0,53. Mido el segundo diodo, 0,54. Los voy a medir en inversa para ver si hay alguna fuga. No es necesario hacer todas estas mediciones en un puente. Ya con las que nos dio abierta y corroborar los diodos, podemos seguir buscando, si estamos buscando una falla, seguir buscando la falla en otro lado y considerarlo al puente que está bien. Para medir el positivo, tenemos que poner la punta negativa en la salida positiva. ¿No se acuerdan? Porque lo que nos queda enfrentado es el cátodo del diodo de la salida positiva. Por lo cual tenemos que tener un diodo en una pata de entrada alterna 53, en otra 0,54 volts. Polarizamos en inversa por las dudas que tengamos fugas. Abierto y abierto. Este puente de diodos está bien. Pero recuerden, si estamos buscando una falla y tenemos un problema con medir la entrada y no da abierto y la salida polarizada en inversa, en directa, nos da abierto, no tenemos problema. Cuando polarizamos en inversa sí nos puede dar valor, como nos da en este caso, unos 600 milivolts, que como dije en el próximo video les voy a explicar por qué digo que es un valor bueno. Eso tiene que ver cuando terminemos de ver todas las tensiones de juntura de los semiconductores, de las que vamos a ver, cómo aplicamos eso después en mediciones, haciendo mediciones en inversa en un circuito. Vamos a seguir revisando la placa. Acá tenemos otro diodo. No puedo ver la descripción del diodo. En este caso tenemos 0,7 prácticamente en directa y vamos a medir en inversa y abierto. Este diodo también está bien. Aquí tenemos otro. Polarizamos en inversa, en este caso el primero. Me da abierto. Polarizo en directa y me da
0,07. No puedo leer lo que dice el diodo, pero como diodo está bien. Acá tenemos otro diodo. Lo polarizamos en inversa. Primero nos da abierto. Lo medimos, lo polarizamos en directa y nos da 0,540 milivolt, 0,5 volt, 0,5 volt. Un diodo rectificador común, no es un Shockley. Por acá tenemos un transistor para la próxima. Y acá tenemos otro diodo. Vamos a medirlo en directa primero. 0,065. Es una caída de tensión baja. Lo medimos en inversa. Nos da el mismo valor. Este diodo está mal. Paremos la pelota. Tenemos que ver el circuito que hay alrededor de ese diodo. Como vemos, tenemos un transistor acá. Vemos que este diodo está conectado en lo que sería el negativo hacia el colector de ese transistor. Pero acá tenemos un relé. En las bobinas de los relés se suele poner en paralelo un diodo polarizado en inversa para evitar que al momento de la desconexión de la alimentación de la bobina se va a generar un pulso de fuerza electrocontramotriz y ese pulso suele estropear los drivers que controlan, en este caso un transistor, que controlen a ese relé. De esa manera, al generarse ese pico de tensión con polaridad inversa, lo absorbe el diodo. Por eso que es muy probable que este diodo esté bien, y lo que estamos midiendo nosotros realmente es la bobina del relé. ¿Por qué puedo decir que está bien? Para eso tendríamos que medir este transistor. Si este transistor estuviera en corto, también nos daría en corto y nos podría confundir con el diodo. Pero lo normal es que si este diodo se afecta, si se abre, va a volar este transistor. Si este transistor se pone en corto, también va a volar este transistor porque la corriente que va a circular por el transistor es muy alta. En el caso que se abra, se va a estropear por el pico de polaridad inversa que genera al desconectarse la bobina. Así que, por eso, tengamos cuidado cuando vamos a medir el diodo. Antes de decir, uy, está mal, qué sé yo. Bueno, no, pará. ¿Qué tengo alrededor del circuito? Si hay necesidad de desoldarlo, bueno, en este caso sí, no tenemos otra que desoldarlo. Pero si son through-hole, vamos a ver si tenemos otro por acá, en otra placa, y les muestro lo que les quiero decir. Bueno, no tengo otra, pero esta es una plaquita de una fuente switching. Y acá está el puente de diodos. Lo que le iba a decir, bueno, podemos, no sé, creo que vamos a poder probarlo con este. Cuando tenemos dudas, vamos a ver si, para no sacar todo el componente, que solamente desoldemos o saquemos el estaño de una pata. Y la medición nos sigue dando mal ahí, pero evidentemente casi efectivo es que el componente está dañado. Pero no hace falta sacarlo completamente de la placa. Entonces, como dijimos, nos paramos en la entrada de la alterna. Nos da abierto, es correcto. En polarización directa, positivo con positivo y negativo con negativo, la salida del puente nos da abierto. Vamos a invertir la polaridad a ver si tenemos alguna carga. Tenemos 0,97
Es un valor normal, con el mismo caso que en el anterior. Y ahora podemos buscar, por ejemplo, para el caso del negativo, vamos a usar la punta positiva y buscar los dos diodos correspondientes, uno a cada pata. Acá lo tenemos, 0,54, y acá está el otro, 0,54. Lo vamos a polarizar en inversa para ver si tienen alguna fuga. Medio abierto, segundo, medio abierto. Ahora vamos a medir la salida positiva del puente de diodos, para lo que nos tenemos que apoyar con la punta negativa. Vamos a buscar un diodo primero para esta pata de alterna, perfecto. Para la segunda, perfecto. Vamos a medirlo en inversa por si tenemos algún diodo en fuga. No, no tenemos. Y para el segundo, tampoco. Seguimos buscando de este lado que hay algo de CMD. Acá tenemos un diodo. Digo que es un diodo porque dice D1, pero sí, y ahí se puede ver la marca del cátodo. Casi que se ve la marca del cátodo. Acá se ven las rayitas. Así que lo vamos a medir polarizado en directa primero. Nos da 0,56. Ya con eso podemos definir que no es un diodo Shockley. Lo polarizamos en inversa. Nos da abierto. Así que está bien. No hay otro componente por aquí. Sí hay acá un integrado que vamos a ver en los próximos videos cuando veamos U3. A esto que parece un transistor, realmente es un integrado. Lo vamos a ver cuando midamos optoacopladores, transistores CMOS y algunos integrados, cómo hacer para verificar si están bien o están mal. De este lado, bueno, tenemos el integrado oscilador y driver debe ser, un optoacoplador, y acá tenemos lo que puede ser seguramente un diodo Shockley. A ver si podemos ver ahí la configuración de los diodos, seguramente es cátodos al centro. A ver si lo podemos ver ahí. Ahí está. Son dos diodos enfrentados con el cátodo al centro. Sería mejor medirlo de atrás, pero para que se vea. Así que vamos a polarizarlos en directa. Me paro en la pata central con el negativo. Mido un extremo y tengo 0,22. 0,22. La otra, 0,22. Entonces sí, podemos afirmar que es un diodo Shockley. Obvio porque está a la salida como rectificador de una fuente switching, y aparte porque la caída de tensión es de alrededor de 0,2. Vamos a medir entre los extremos. Nos está dando un corto, pero como dije antes, hay que verificar cómo es el circuito. Si prestamos atención, los ánodos de los diodos están en corto acá en la placa. ¿Por qué? Porque están usando los dos diodos en paralelo. De esa manera, la corriente se divide por dos. Muchas veces se usa esto para una rectificación de onda completa con punto medio, pero en este caso lo están usando porque debe ser una fuentecita de 2 amperes, 3 amperes, y para subdividir esa corriente, para que no pasen 2 amperes por un solo diodo, pusieron este tipo de diodo. En esta placa no nos queda otra cosa para este video. Vamos a ver si encontramos otra
Aquí tenemos que con esta placa más adelante voy a hacer un video porque esta me la regalaron. Una placa que dijeron que no encendía, que no andaba, no prendía. Yo la probé y prende. Una placa creo que de un lavavajillas. La tengo ahí tirada para revisarla bien, porque después me dijeron, no, lo que pasa que el microprocesador se quedaba colgado. Y como ven, ya que estamos, les voy a mostrar que es una placa que manosearon mal. Desoldaron todos los componentes, todos los triac de la placa están desoldados y bastante mal soldados nuevamente. Y es en donde yo les quería explicar que no es necesario, vamos a hacerlo después con uno de estos, no es necesario sacar todo el componente, sino levantar una pata y medir con esa pata abierta. Si tenemos dudas, bueno, sí, lo sacamos todo, pero no es necesario hacer semejante cochinada en una placa, porque si observan hasta los transistores también le dieron, este está original parece, pero acá miren lo que es este transistor, sacaron. Para mí, desconfío con esta placa, hay un problema de comunicación entre el micro y una compuerta de algunos triac que están acá, que puede ser a través de otro driver, no creo que la conexión sea directa. Y a partir de ahí, bueno, los tiristores están bien, los triac están bien, sí que está mal el micro. Para mí que dedujeron eso. Así que en otro video vamos a jugar con esto. Vamos a seguir con lo nuestro, que era medir diodos y puente de diodos. Puente de diodos, la verdad que no vi ninguno. Diodos, había uno por acá. Acá está. Acá tenemos un diodo. Vamos a medirlo en directa primero. 0,55. En inversa tenemos 0,68. 0,55. 0,68 en inversa. Vamos a aprovechar acá y vamos a hacer la medición así como yo les decía, o encontramos la falla en esta placa, así jugando como estamos haciendo ahora. Como vemos, este diodo está conectado por un lado a un capacitor y por el otro lado a lo que puede ser la base o el emisor de un transistor. Lo que vamos a hacer, vamos a levantar esta pata de este transistor y vamos a volver a medir el diodo. Para eso vamos a usar una espátula, un poquito de flux. Voy a usar el soldador de la yigua porque es el que está caliente. Y acá logramos levantar la pata. Lo que vamos a hacer es verificar que esté levantada y que no tenga conexión. No tengo conexión. Y vamos a medir de vuelta el diodo. Vamos a medirlo en directa, que ya me da un valor de 0,43. Antes me daba un valor más bajo. Y lo medimos en inversa y da abierto. Quiere decir que este diodo está bien. Cuando estaba conectado el transistor nos daba mal. También si estuviéramos buscando una falla en esta etapa es momento de medir este transistor porque tenemos una pata levantada. Aquí tenemos otro diodo. Voy a polarizar primera medición en directa. 0,666. Y en inversa abierto. Aquí tenemos otro diodo. En este caso, ¿qué opinan? Acá tenemos un transistor. Del colector del transistor va al ánodo del diodo. Y el cátodo del diodo se mete abajo de esta cosa blanca que es un relé. Así que creo que como en el caso anterior, vamos a tener una medición muy baja, como si el diodo estuviera en corto, pero es el caso de que estamos midiendo
la bobina del relé. Voy a medir en inversa. Y me da 0,15. Vamos a medir en directa. Y también me da 0,15. En este caso estamos midiendo la bobina del relé. Si sospechamos que está mal, es como le he dicho antes. Si este diodo está abierto, este transistor seguramente murió tan corto o se abrió. Y si este diodo es tan corto, que la medición tendría que ser mucho más baja, este transistor también se hubiese puesto en corto porque la corriente que pasaría por el transistor pasaría por el diodo en corto y iría directamente al positivo. Sería del emisor negativo del transistor, pasa la corriente, sale por colector, pasa por el diodo y quedaría el transistor prácticamente a la corriente de la fuente, a la tensión de la fuente. Así que bueno, en esto que fue diodos y puentes rectificadores y diodos Shockley, déjenme en los comentarios si tienen alguna duda, si les molesta o no que los videos sean largos o cortos. Si se me entiende, porque tal vez no entiendan lo que digo, bueno, trataré de mejorar. Así que bueno, espero que les haya gustado y los espero para el próximo video, donde seguiremos en este caso con diodos LED y transistores BJT. Así que nos vemos, gracias por mirar el video. Chau, chau.